Esto es Aprendamos Juntos y hoy vamos a hablar sobre la ética de Aristóteles y su guía para alcanzar una vida plena. Nos vamos a meter, con una de las preguntas más grandes que existen. ¿Qué significa vivir bien? O sea, ¿cómo podemos ser felices? Una pregunta universal, sin duda. Totalmente. Y para eso vamos a analizar una obra que es fundamental, la Ética a Nicómaco. Pero que nadie se asuste por el nombre, ¿eh? No, para nada. Esto no es un tratado abstracto para que quede en la estantería juntando polvo. Es casi un manual de instrucciones para la vida. Es un enfoque muy práctico. Y bueno, la idea hoy es un poco esa, ¿no? Desmenuzar las ideas de Aristóteles para entender qué es la felicidad, eso que él llamaba eudaimonia. Y cómo, según él, podemos construirla con nuestras acciones de todos los días. Y me parece clave, para empezar, ponerle un poco de contexto. Aristóteles no estaba filosofando en una burbuja, aislado del mundo. Claro. Su obra es una respuesta directa a un momento de crisis total en la antigua Grecia. Estaba tratando de dar respuestas a una sociedad que sentía que se le movía el piso. O sea, no es que un día se sentó bajo un olivo y se puso a pensar en abstracto, así como así. Para nada. Estaba respondiendo a un caos real. Él vivió en primera persona la decadencia de la polis, la ciudad-estado griega, que era el centro de todo. El centro de la vida, de la identidad. Exacto. Y de repente, las certezas políticas, sociales, morales, todo lo que había sostenido a esa civilización durante siglos se estaba viniendo abajo. Imagino que debía ser una época de una incertidumbre tremenda. Las fuentes hablan de un verdadero vértigo existencial. La gente ya no sabía a qué atenerse, qué era bueno, qué era malo, justo o injusto. Un vacío. Un vacío total. Y en ese escenario aparece Aristóteles, que además venía de ser, el discípulo estrella de Platón durante 20 años. Nada menos. Y Platón había ofrecido una salida a esa crisis. Buscar la verdad en un mundo de ideas perfectas, abstractas, fuera de nuestra realidad. Suena un poco a escapismo, ¿no? Como si la solución a los problemas del mundo real fuera, ignorarlo y pensar en un mundo ideal que está en otro lado. Exactamente. Y ahí, justo ahí, es donde Aristóteles rompe con su maestro. Ajá. Hay una frase del filósofo Julián Marías en la introducción a esta obra que lo capta perfecto. Dice que la filosofía de Aristóteles es inexplicable sin Platón, pero irreductible a él. Qué buena frase. O sea, es su heredero intelectual, pero no un simple repetidor. Para nada. La gran revolución de Aristóteles es traer la filosofía de vuelta a la tierra. Para él, la esencia de las cosas, su forma, no está en otro mundo. Sino acá. Está en las cosas mismas, aquí y ahora. Y ese simple cambio de perspectiva lo modifica todo. Todo. Porque si lo bueno y lo verdadero están acá, en nuestro mundo, entonces la vida plena no se consigue escapando, sino viviéndola de la mejor manera posible. Por eso su enfoque es tan práctico. No le interesa tanto definir el bien en mayúsculas como una idea abstracta, sino entender qué es una vida buena para un ser humano concreto. Y esa practicidad se nota desde la primera frase del libro. A ver, vamos a desglosar esto. Aristóteles arranca con una observación que parece obvia, pero que es potentísima. Dice, toda arte y toda investigación parecen tender a algún bien. O sea que todo lo que hacemos, desde fabricar un zapato hasta tomar una decisión, busca algo que consideramos bueno. Claro. Y si esto es así, se pregunta él, ¿no debería existir un bien supremo, un fin último por el cual hacemos todo lo demás? Claro, porque si no, estaríamos en una cadena infinita de hago A para conseguir B y B para conseguir C. Al infinito. Y así hasta el infinito. Sería una vida sin sentido, digamos. Tiene que haber un fin que se busque por sí mismo, que sea el destino final de todas nuestras acciones. Y a ese fin último... A ese fin último, Aristóteles lo llama eudaimonia. Y acá, ojo con la traducción. Porque si decimos felicidad, hoy pensamos en una emoción, en estar contenta, en un momento de alegría. Pero la eudaimonia es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Totalmente. Es un concepto mucho más profundo y estable. La mejor traducción sería algo como plenitud de vida o florecimiento humano. Me gusta florecimiento humano. Es muy buena. No es un sentimiento pasajero. Es el estado de una persona que está viviendo su vida al máximo de su potencial.
que está, digamos, funcionando de la mejor manera posible, como ser humano. Es una evaluación de la vida en su conjunto. O sea, que choca de frente con nuestra idea moderna de buscar la felicidad como si fuera un tesoro que te encuentras. Sí, Aristóteles te diría que dejes de buscarla y te pongas a construirla todos los días. y da una definición muy precisa de cómo se hace. Sí, la definición es la columna vertebral de todo el libro. Dice que la eudaimonia es una actividad del alma conforme a la virtud. ¡Opa! Denso. Y si las virtudes son varias, conforme a la mejor y más perfecta, y además en una vida entera. Sé que suena denso, pero si lo desarmamos, es clarísimo. A ver, vamos por partes. Lo primero, actividad. Esto ya es un golpe a la mesa. La felicidad no es algo que se tiene o se siente de forma pasiva. No, Es algo que se hace. No se puede ser feliz estando tirada en un sillón sin hacer nada. exacto. El segundo punto es conforme a la virtud. La palabra griega es arete, que no significa virtud en el sentido moralista de ser bueno, sino excelencia. Ah, qué interesante. La arete de un cuchillo es cortar bien. La arete de un caballo es correr rápido. Entonces, la felicidad es una actividad que se realiza de manera excelente, usando lo mejor de nuestras capacidades humanas. Y el último elemento, en una vida entera. Esto es clave. Fundamental. Usa la famosa metáfora de que una golondrina no hace verano. Un buen día, una semana de vacaciones geniales, un éxito puntual. No alcanza. Nada de eso te convierte en una persona feliz. Es como querer juzgar una película por un solo fotograma. Imposible. Aristóteles que pide ver la película completa de tu vida para juzgar si fue una vida plena. Por eso, al principio del libro, usa otra imagen muy potente, la de los arqueros. Sí, Dice que conocer este bien supremo, la eudaimonia, es como para un arquero tener un blanco al cual apuntar. Sin ese blanco, nuestras acciones son flechas disparadas al azar. claro, no vas a ningún lado. La eudaimonia es lo que le da dirección y sentido a todo lo que hacemos. Si sabemos a dónde apuntamos, es más fácil alinear nuestras decisiones. Ok, entiendo. La felicidad es el resultado de actuar con excelencia a lo largo de toda la vida. Pero eso me genera una duda inmediata. ¿Esa excelencia, esa virtud, es algo con lo que naces o es más como un músculo que hay que entrenar? Gran pregunta, y Aristóteles es categórico. Es un músculo que hay que entrenar. Ah, bien. Nadie nace justo, valiente o generoso. Las virtudes éticas se adquieren por la costumbre, por la práctica. Es igual que aprender a tocar la guitarra o a jugar al fútbol. Nadie nace sabiendo. O sea, a ser justo se aprende, siendo justo. Suena un poco circular, ¿viste? Parece, pero no lo es. Él dice, realizando acciones justas, se hace uno justo. Al principio quizá imitas a alguien, seguís una regla sin entenderla del todo. Pero con la repetición, esa acción se convierte en un hábito, y el hábito va moldeando tu carácter. Hasta que un día actúas de forma justa de manera natural, porque te has convertido en una persona justa. Es un entrenamiento del carácter a largo plazo. Exactamente. Y acá llegamos a una de sus ideas más famosas, pero que creo que a menudo se malinterpreta. La virtud como un término medio. Uf, sí. Y digo que se malinterpreta porque a mí término medio me suena a mediocridad, a ser tibia, a no jugársela por nada. ¿Es eso lo que propone? Es la confusión más común, y es exactamente lo contrario de lo que él quiere decir. El término medio aristotélico no es mediocridad, es un punto de máxima excelencia. A ver. Imagínalo no como el centro de una línea plana, sino como la cima de una montaña. A los lados de esa cima hay dos valles, dos precipicios. Esos son los vicios. Claro. Uno es por defecto, por quedarse corto, y el otro es por exceso, por pasarse de rosca. El texto da ejemplos muy claros. La valentía, por ejemplo. No es no tener miedo. Eso sería una locura. Exacto. La valentía es el término medio entre la cobardía, que es el defecto de miedo, y la temeridad, que es el exceso de confianza, el que se lanza al peligro sin pensar. El kamikaze. Ese mismo. El valiente siente miedo, pero lo gestiona y actúa como debe. O pensá en la generosidad. Es el punto medio entre la tacañería, que es dar de menos, y la prodigalidad o el despilfarro, que es dar de más, sin medida.
Y hay un matiz que me parece fundamental. Aristóteles dice que este punto medio no es matemático, no es el mismo para todos, es relativo a nosotros. Precisamente. La cantidad de comida que es moderada para un atleta olímpico no es la misma que para una persona que trabaja en una oficina. Tiene toda la lógica. Lo que es un gasto generoso para alguien con muchos recursos, no es lo mismo que para alguien que vive con lo justo. No hay una regla universal que te diga, sé un 7/10 de valiente. Y eso es clave, porque elimina cualquier excusa. No puedes simplemente seguir una regla. No, Te obliga a conocerte a vos misma y a ser brutalmente honesta sobre tus propias tendencias. Si tendes a ser miedosa, tu trabajo es empujar hacia la valentía. Si tendes a ser impulsiva, tu trabajo es frenar un poco. Es una ética que exige un trabajo personal constante. por eso él concluye que encontrar este término medio es cosa trabajosa. Me imagino. Requiere experiencia de vida, autoconocimiento y sobre todo una facultad que él llama fronesis. Fronesis. Sí, se traduce como prudencia o sabiduría práctica. Es la capacidad de analizar una situación concreta y discernir cuál es la acción correcta en ese momento y lugar específicos. Todo este trabajo personal de encontrar el término medio suena bastante solitario, pero Aristóteles no parece estar pensando en un ermitaño que vive en una cueva, ¿verdad? No, para nada. Su filosofía está muy anclada en la comunidad. Totalmente anclada. Para él, el ser humano es por naturaleza un zoon politikon, un animal social y político. No podemos realizarnos en soledad. Imposible. La vida buena solo se puede alcanzar en el contexto de la ciudad, en relación con los otros. Y en ese marco hay un elemento que él considera, y cito, lo más necesario para la vida: la amistad, la filia. Le da una importancia tremenda. Dice algo así como que nadie elegiría vivir sin amigos aunque tuviera todos los demás bienes del mundo. Es fuertísimo. Es una afirmación fuertísima. Lo es. Y no lo trata de forma superficial, ¿eh? Le dedica 2 de los 10 libros de la ética. Analiza la amistad con un rigor increíble y la clasifica en 3 tipos según lo que une a las personas. A ver, ¿cuáles son? La primera es la amistad por utilidad. 2 personas son amigas porque se sacan un provecho mutuo. Es la amistad del socio de negocios, Del contacto profesional. del contacto profesional, exacto. Es legítima, pero muy frágil. Desaparece en el momento en que la utilidad se acaba. Claro. La segunda es la amistad por placer. Somos amigos de alguien porque nos divierte, porque disfrutamos de su compañía. Es muy común en la juventud. También es inestable, porque los gustos y placeres cambian con el tiempo. Suenan como las amistades de redes sociales o los contactos de LinkedIn. Útiles, a veces entretenidas, pero muy superficiales. Podría ser una buena analogía. Y luego está el tercer tipo, la que él llama la amistad perfecta. La amistad por virtud. Esta se da entre personas buenas que se quieren y admiran por lo que son, no por el beneficio o el placer que obtienen. Te quieren por vos. Se desea el bien del otro por el otro mismo. Como está basada en el carácter, que es algo estable, es la amistad más verdadera y duradera. Pero claro, Pero claro, requiere tiempo, confianza y ser uno mismo una persona virtuosa para poder reconocer y valorar la virtud en el otro. Por eso, dice Aristóteles, es tan rara de encontrar. bien, entonces tenemos un mapa bastante claro. La felicidad es una actividad virtuosa a lo largo de la vida. La virtud es un término medio que se alcanza con la práctica y la sabiduría. Opción más elevada, casi sorprendente. Sí, es la cumbre. Se pregunta, de todas las actividades excelentes que podemos hacer, ¿cuál es la más alta, la que nos daría la felicidad más perfecta? Y aquí su ética alcanza, su punto máximo. La respuesta de Aristóteles es que la felicidad más perfecta se encuentra en la vida contemplativa. La vida contemplativa. Es decir, la vida dedicada al ejercicio del intelecto, a la búsqueda del conocimiento, a la filosofía. Pero eso suena casi contradictorio. Sí. Después de insistir tanto en la acción, la comunidad, la política, la amistad, ¿resulta que la felicidad máxima es encerrarse a pensar sola? Parece que nos está diciendo que la mejor vida es la del académico en su torre de marfil. Es una objeción muy lógica. Y Aristóteles la anticipa. No está diciendo que hay que abandonar la vida activa. Ah, bueno. Lo que argumenta es que la actividad del intelecto es la más excelente de todas. ¿Por qué? Primero, porque el intelecto es la parte más elevada, casi divina que hay en nosotros. Ok. Segundo, es la actividad más continua,
Podemos pensar durante mucho más tiempo del que podemos hacer ejercicio o actuar políticamente. Tercero, es la más autosuficiente. Necesitará menos de afuera. Mucho menos. El sabio necesita menos cosas externas para su actividad que el político o el soldado. Y por último, es la única que se ama puramente por sí misma, sin buscar un resultado más allá del propio acto de entender. Pero él mismo admite que es un ideal casi inalcanzable para un ser humano, ¿no? Sí, él dice que esa es una vida demasiado excelente para el hombre. Es un ideal divino al que podemos aspirar. Entiendo. La vida propiamente humana, la que ocupa el segundo lugar en la escala de la felicidad, es la vida activa conforme a las virtudes morales que ya vimos. La justicia, la valentía, la amistad. La vida real, digamos. La vida real. Un ser humano necesita bienes materiales, salud y relaciones para tener una vida plena. Pero la cima absoluta de la realización, el pico más alto de ese florecimiento humano, para Aristóteles, se encuentra en el ejercicio del pensamiento. No es un o lo uno o lo otro. Ah, es un y. Es un y. La vida activa y ética es la base necesaria sobre la que se puede edificar, en los momentos que sea posible, esa actividad superior del intelecto. Ok, es un mapa muy completo. Para recapitular las ideas principales, la felicidad, o eudaimonia, no es una emoción que se encuentra, No. sino una actividad que se construye a lo largo de toda una vida. Es como una maratón, no un sprint. Exacto. Se construye mediante la práctica constante de la virtud. Y la virtud no es un extremo, sino un término medio, un pico de excelencia entre el demasiado y el muy poco, que además es personal y relativo a cada uno. Y no hay que olvidar que no es un camino solitario. Se necesita una comunidad y, sobre todo, la amistad verdadera, que se basa en la virtud. Cierto. Finalmente, aunque la vida activa y moral es la forma humana de la felicidad, la cumbre de la realización, el ideal más alto, es la vida dedicada al conocimiento y la contemplación. Es un sistema increíblemente coherente. Sin duda. Pero mira, me gustaría terminar con la reflexión que propone el propio Julián Marías en su introducción, que nos invita a problematizar a Aristóteles, a no leerlo como un dogma. Me gusta eso. Él señala que los esquemas de Aristóteles como materia-forma o acto-potencia funcionan de maravilla para explicar objetos, como una mesa o una estatua, Sí, pero se vuelven más complejos cuando intentan capturar la realidad de un ser humano. entiendo. Es como si Aristóteles nos diera un mapa increíblemente detallado, pero la vida a veces te obliga a salirte del camino, a improvisar, a explorar territorios que no están en el mapa. A eso voy. El mapa es una guía fantástica, pero no es el territorio. Exactamente esa es la idea. El ser humano no es un objeto con una finalidad ya dada y fija, como una semilla que se convierte en árbol. No, Es, para usar la propia metáfora de Aristóteles contra él mismo, un arquero que busca blanco para su vida. Somos seres que tenemos que elegir nuestro propio blanco, que a veces dudamos, que cambiamos de opinión, que nos equivocamos. Por eso la pregunta que queda flotando, digamos, para la reflexión es esta. La ética a Nicómaco nos ofrece un mapa extraordinario y atemporal para la vida buena, pero logra su marco conceptual capturar plenamente la realidad de un ser que no solo sigue un camino, sino que debe construirlo a cada paso. Hasta la próxima.